voy a pasar a la asignatura narrativa inglesa de los siglos XX y XXI. Tuvimos que leer 4 obras diferentes. La primera de ellas fue A Portrait of the Artist as a Young Man por James Joyce. Seguro que habéis oído hablar de James Joyce y de su famoso Ulises, y seguro que también habéis oído hablar de la complejidad de sus obras. En teoría, A Portrait, que es como ya le llamamos cariñosamente, es su obra más sencilla y asequible, pero también telita con ella. A la hora de leerla fue un poco suplicio, especialmente al principio, que no entendía muchas cosas, tenía que releer muchísimas cosas 1000 veces hasta poder hacerme la idea, pero a la hora de analizarla, pues obviamente esta obra tiene una riqueza literaria bastante grande. Así que bueno, si queréis iniciaros con James Joyce y saber qué es lo más asequible que tiene, pues ya sabéis. Después leímos Why I Guess Así por Jean Rhys. Es un libro bastante curioso. Su autora había estado escribiendo durante una temporada, después estuvo una temporada bastante larga sin escribir y de repente sacó Why I Guess Así. Si habéis leído Jane Eyre de Charlotte Brontë, ¿os acordáis de la primera mujer de Rochester? Pues esta es la protagonista de este libro. Y es que la autora decidió escribirlo a partir de ver cómo estaba representada dicha mujer. Le gustaba cómo estaba Anne representada en Jane Eyre y decidió escribirle su historia, ¿no? Y eso es lo que está básicamente en Why I Guess Así. Son libros independientes, obviamente, podéis leer Jane Eyre perfectamente o solo esto perfectamente. Lo que pasa es que a mí, yo que como os digo no había leído Jane Eyre anteriormente, este libro me picó muchísimo la curiosidad por ver cómo está representada en dicha obra y cómo es su historia allí, cómo es su historia aquí. Como veis es bastante finito y este sí que se lee bastante bien. Además, mirad qué portada más bonita tiene la edición, me gusta mucho. Como ya os he dicho, a mí este libro me ha picado la curiosidad para leer Jane Eyre y probablemente lo haga. Si no, en la carrera ya os digo yo que seguro que también. Así que yo os animo a leer este o Jane Eyre en el orden que queráis. Y si habéis leído Jane Eyre, pues también os lo recomendaría, ¿no? Para complementar un poco. Y me gustó bastante, me gustó bastante. El siguiente libro que leímos fue Hawksmoor por Peter Ackroyd. Y este, junto con el de Why I Guess Así, es de esa asignatura el que más me gustó. Este libro es un libro postmodernista. El setting se divide en 2 épocas diferentes. El mismo setting en cuanto al lugar, que es Londres, pero en tanto el siglo XVIII como el siglo XX. Además, los capítulos del siglo XVIII están escritos al estilo de cómo se escribía en el siglo XVIII, mientras que en el siglo XX ya es totalmente a la forma de escribir a la que estamos acostumbrados. Los críticos no saben si calificarla como novela de detective, porque es básicamente eso. Hay varios crímenes a lo largo del libro y el protagonista, que se llama Hawksmoor, es el que va intentando descifrarlos, pero a la vez también hay mucha mezcla de historia. Entonces no hay como acuerdo en cómo llamar a esta obra, pero a mí me gustó muchísimo y os la recomiendo mucho. Ya os digo, básicamente, así como a rasgos generales, no deja de ser una novela de detectives, pero con todos estos rasgos pues propios del postmodernismo, entre muchos otros. Y pues si os animáis a leerlo, que os fijéis porque es uno de los puntos más potentes de este libro. Y como ya he dicho y repito, os lo recomiendo mucho. Y el último que leímos fue Anita and Me por Mira Sian. Y este libro básicamente trata sobre el racismo y el multiculturalismo en Reino Unido en la época de los 60, 70. Los personajes son de origen indio y esto guarda bastante relación con la propia autora. Así que si os interesa el tema y cómo era la sociedad en aquel momento, este es un libro en el que se muestra. La siguiente asignatura, que no sé hasta qué punto puede interesaros porque es más filosófica, se llama Pensamiento en la cultura anglófona y básicamente las lecturas serán más tirando a la filosofía que a lo que es literatura en sí. Así que como voy a hacer con la asignatura de literatura americana, os dejo los títulos en la cajita de información y si tenéis cualquier duda o curiosidad acerca de alguno me podéis preguntar y yo respondo encantada. Básicamente, y ya paso a la última asignatura, nos dividieron esta asignatura en 3 módulos y por tanto las lecturas iban adecuadas a dicho tema de cada módulo. En el primero era el módulo de argumentación, entonces eran textos con los que teníamos que desarrollar nuestra capacidad de encontrar argumentos y desarrollar los nuestros propios. Os indicaré esto también de los módulos en la cajita de información. El segundo fue un módulo de feminismo que me encantó, las lecturas fueron muy interesantes y quiero hacer un vídeo de dichas lecturas aparte, así que pues
Cuando esté os lo dejaré por la i, así que si lo veis después ya está, pues lo tendréis por la i. Y el tercer módulo fue el módulo del lenguaje y origen de las ideas, y ahí sí que fue filosofía total, vimos a Hume entre otros autores, que os dejo en la caja de información, todo relacionado pues con eso, más que el lenguaje, sobre todo con el origen de las ideas. Pasando a la última asignatura, es la que os decía que estaba en español, porque yo estoy haciendo el minor en estudios hispánicos, que básicamente son asignaturas de la otra filología mientras estoy cursando la mía. Esta asignatura iba sobre clásicos españoles, pero obviamente, y como os puede sonar, esa denominación es muy amplia. Entonces básicamente nuestra profesora lo redujo a clásicos de los siglos de oro. Empezando por la narrativa, y como no podía ser de otra forma, si os digo una narrativa cumbre de los siglos de oro de la literatura española, o sin el siglo de oro, literatura española, ¿cuál iba a ser sino? El Quijote. Sí, para esta asignatura tenemos que leer el Quijote 1 y el Quijote 2. Se me hizo más ameno de lo que yo pensaba, aunque en algunos puntos sí que me gustaban más otro tipo de aventuras, porque combina muchas cosas. Este libro es un bagaje cultural impresionante que os voy a contar. Y además con cada volumen me pasó un poco a la inversa. En el Quijote 1 me gustaron más las aventuras del principio que las del final, y en el 2 fue al contrario, me gustaron más las del final que las del principio. De todas formas, he de decir que estos libros me sorprendieron para bien. Yo pensaba que leerlos me iba a costar más, en el sentido de que me iba a ser más denso, y ya os digo, sí he tenido mis momentos, obviamente son libros escritos en el siglo XVII, pero los disfruté, cosa que agradezco mucho y que es algo que quería hacer en la vida, leer el Quijote, y ya lo he hecho. Y bueno, quién sabe si algún día los releeré. Pasando a teatro, que es donde más autores dimos, vemos en primer lugar a una mujer, para dar cómo era la situación de la mujer escritora, sobre todo en los siglos de oro, a María de Zayas, y a la única obra de teatro que se conserva suya, que es La traición en la amistad. Esta sí que no es una obra feminista, porque en aquel momento no había surgido el movimiento, por lo que hay que tener cuidado en hacer análisis precipitados, pero sí que la posición de la autora respecto a este tema es bastante novedosa, o por lo menos no la habitual en el momento. Y es que en esta obra se representa cómo los hombres de aquel momento, los don Juanes, jugaban un poco con los sentimientos de las mujeres y las traicionaban, haciéndoles perder su honra. Entonces en esta obra lo que se hace es como un cántico a la amistad, porque las amigas del personaje femenino traicionado por un hombre en esta obra se alían con ella para que ésta la recupere. Venía a ser casarse con el hombre con el que había perdido la virginidad, básicamente. Pero también hay una oda a no, como dice el título, no traicionar a tus amigos, ya que una de las mujeres que en teoría tenía que ayudar a la traicionada, a la deshonrada, es también una Don Juan estilo femenino, cosa que puede ser hasta grotesca si pensamos en la situación de la época. Me ha gustado leer sobre todo una mujer de los siglos de oro, porque pues siempre son autores masculinos, como por ejemplo de los que os voy a hablar a continuación. Después leímos La viuda valenciana de Lope de Vega. No es de las más conocidas, quizá la primera que os venga a la mente sea Fuente Ovejuna, y la que dices, pues tendríais que haber leído esa, que es como la más icónica, ¿no? Ahí está el problema, había mucha gente que ya la había leído, entonces dijo la profesora, como Lope tiene tantísima obra, en plan más de 400 obras, que se sepan, porque hay un jaleíto con este hombre importante en cuanto a su autoría, pues dijo, cogemos otra, que seguro cogemos otra que nadie la haya leído, y así conocéis otras más del autor. Y como estábamos en Valencia, pues dijo La viuda valenciana. Y de nuevo también resulta bastante importante el papel que tiene la mujer protagonista en esta obra, ya que no es una viuda tradicional en el sentido pues que se pasa en su día en casa, de luto, sino que sus actitudes son más bien de lo que llamaríamos roles masculinos. Y pues de nuevo, volviendo a la perspectiva de la época, chocaba bastante, y como me ha pasado con la obra que os he mencionado anteriormente, también que la escribiera un hombre en ese momento, ¿no? Y al igual que con las de teatro que os he comentado, podéis encontrar adaptaciones al cine, a series o incluso de teatro en YouTube o en otras páginas, pues si os interesa verla y no leerla, que es lo suyo en el teatro. Y la última de teatro que vimos fue La vida de sueño por Calderón de la Barca. Yo esta obra la di en primero de bachillerato y ya me enamoré de ella.
pero al releerla creo que me gustó todavía más. De verdad, estoy enamorada de Segismundo y de sus monólogos. Y creo que de todas las lecturas de esta asignatura, sin duda, mi favoritísima. Me encanta. Y pasando a poesía, teníamos esta antología como referencia, que es Poesía lírica de Siglo de Oro, publicada por Cátedra, la edición de Elías L. Rivers, pero no llegamos a dar absolutamente toda la poesía. Y básicamente nos centramos en poesía barroca de los autores más principales, que son Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Luego, para seguir dando un poquito más de mujeres, también damos a Sor Juana Inés de la Cruz. La verdad es que de poesía llegamos poquito porque fue lo último del cuatrimestre y no daba tiempo a mucho, me hubiera gustado dar un poquito más, pero lo que vimos me gustó y os digo, especialmente Quevedo me sirvió para decantarme totalmente por él. Y bueno, hasta aquí el hiper vídeo largo de hoy. Ya se breve con la conclusión para no alargar más esto. Cualquier cosa, duda, pregunta, lo que sea, me lo podéis dejar por los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y un besote.